Ok, mis hermanos, mirando que hubo esas interrupciones, vamos a continuar con el mensajito y vamos a empezar de una vez porque espero y no se pierda la señal una vez más allá, porque esto causa también un poquito aquí con uno también se, se disvarea esto a uno también, pierde el ritmo. Vamos a empezar con la escritura de una vez. El título de este mensaje: ¿cómo acabar con el pecado? Lo cual, esto le va a servir a ustedes, al mundo, porque la gente no sabe cómo está todo esto. Esto les va a servir a ellos también, a todos mis hermanitos que están allá y se den cuenta de la situación, cómo son todas las cosas. Vamos a empezar con una escriturita muy familiar. Se encuentra en Primera de Corintios, el 12. Vamos a empezar directamente en esa. De otra manera no vamos a terminar. Y quiero yo terminar. El 12. Corintios, déjenme el encuentro yo, mis hermanos. Primera de Corintios 12, vamos a empezar el 12:12. Siempre se las he citado yo, pero es para poder entrar en lo otro y ustedes puedan mirarlo. Ahora, dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, se los he explicado muchas veces, pero yo quiero explicarlo una vez más porque va al mundo. Cuando el Espíritu Santo coloca a una persona en ese cuerpo, lo cual es la iglesia, ese llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo natural de nosotros tiene muchos miembros, así también Cristo tiene muchos miembros en su cuerpo. Ahora, esos son los que forman la iglesia. Muchas veces todos nosotros, por falta de entendimiento, pensamos que la iglesia es la iglesia local. Todas las denominaciones dicen que su iglesia es la verdadera. No, no es la verdadera. Toda iglesia terrena no es la verdadera. La verdadera iglesia es aquella que el Espíritu Santo, miembro cada uno en particular, Él lo coloca en su cuerpo. Así es de que Él entre el mundo esté escogiendo a sus hijos o trayendo a sus hijos y los coloca en el cuerpo. Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Aquí mismo se los va a decir adelantito. Escuchen. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos esos que entran en el cuerpo, por ese Espíritu Santo, se les dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, si ustedes se dan cuenta, me voy a referir poquito ya al jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían vida eterna. Pero ellos cayeron y pecaron. Esa vida eterna les fue bloqueada. Ellos murieron. Así es de que viene el tiempo cuando Dios manda otra vez la vida eterna a su iglesia. Ahora, en el principio Adán y Eva pecaron. Yo les he explicado cuál fue el pecado que ellos cometieron. Y ellos murieron. Cuando la Biblia dice que Dios les cerró la entrada al árbol de la vida, les está diciendo que Él no les dejó más la vida venir. Les cerró el camino. El camino viene siendo la línea de vida eterna o la manera. Esa línea se les cerró a ellos y ellos murieron. Los que nacieron de ellos, como fue Caín y Abel, ellos ya nacieron fuera del jardín del Edén.
Esa vida ya ni siquiera esa línea ya no estaba para ellos, pero ellos por la condición que estaban en un cuerpo de pecado ya, ellos no les llegaba eso ya. Así es de que ellos venían con un periodo de tiempo a vivir aquí en la tierra e iban a morir. Era pecado. Ahora, en el día de Pentecostés, allí Dios, por cuanto Él mandó un cuerpo santo y limpio por cada uno de sus hijos, y ellos lo aceptaron como su Salvador, entonces ese Espíritu Santo, ese Espíritu de vida, vida eterna, volvió a su iglesia. Ahora, ellos murieron de todos modos. Los apóstoles murieron y la iglesia toda ha muerto a través de los tiempos, porque aún la iglesia está en estos cuerpos de pecado. Pero ellos se levantarán y tomarán un cuerpo eterno, el cual ellos vivirán por la eternidad. Un cuerpo nuevo, no nacido por voluntad de carne o por voluntad de varón. Así es de que yo, para entrar a esto que yo voy a hablar, tengo que hablarles de esas cosas. Y para que la gente o la iglesia que está rodeada en el mundo, que están escuchando, sepan por qué. Porque vamos a estar hablando de la circuncisión. La circuncisión ahí en el Antiguo Testamento fue dada a los hombres. Hay una escritura que se encuentra en Romanos que el pecado entró por un hombre, ¿verdad que sí? Y por el pecado la muerte. Ahora, Dios le dio la circuncisión a los hombres. Y Dios circuncidó exactamente la parte masculina del hombre por donde entró el pecado. Sé que cuando llegue allá al mundo, la gente va a decir, este hombre está loco. Pero eso está bien también, ¿me entienden? No solamente aquellos que saben que hay algo allí escondido se van a dar cuenta. No es de otra manera. Y la escritura lo enseña y lo vamos a enseñar ahora. Ahora, en el principio, la escritura no lo da abiertamente. ¿Qué pasó? Solamente va dejando rasgos. Por toda la escritura se lo habla. Porción tras porción. Ahora, aquí dice que nosotros por un espíritu entramos en ese cuerpo. Aquí en Corintios 12:13. Así es de que el Espíritu Santo nos coloca en otro cuerpo. Ese es el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo limpio y santo, el cual lo representa a usted. Porque usted delante de Dios no puede representarse con eso que tiene. Eso es pecado. Escuchen. Vamos a tener que irnos a otras escrituras. Colosenses 2:8. Váyanse a Colosenses 2:8. Escuchen. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Escuchen. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora, miren ustedes que nadie los engañe con filosofías huecas según los hombres. Ahora, los hombres, nosotros, casi siempre queremos nosotros arreglar el pecado con cosas que nosotros hacemos. No haga esto, no haga aquello, no haga esto, no haga aquello, esto y esto. Es verdad que fue dada una ley. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso está hasta ahorita. Pero aún eso no lo salva. Usted puede guardar todas esas cosas. Eso no lo salva. Ahora, si yo les dije que ustedes y yo estamos en un cuerpo de pecado porque así nacimos, el hacer aquello o no hacerlo, eso usted no lo cambia. Usted ocupa un cambio. Que el Espíritu Santo lo coloque en otro cuerpo para que usted sea cambiado de una naturaleza pecaminosa a una santa. Ese es Jesús.
Por eso se va a referir esto aquí. Escuche. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo, rudimentos es algo rutinario. Por ejemplo, si nosotros vamos a la iglesia cada fin de semana, esa es nuestra rutina. Eso es una rutina conforme lo hace el mundo, cualquier persona. Y eso no es según Cristo. Usted no está entrando en Cristo. Escuche. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitaba el Espíritu Santo, o todo el poder de Dios, o Dios completamente todo en él. Escuche. Y vosotros estáis completos en él. Vosotros estáis completos en él. Cuando usted entra en él, usted allí es completado, perfecto, usted está completo, usted es salvo, usted vuelve el Espíritu Santo, usted es la vida, aquella vida que fue cerrada en el jardín del Edén a los hombres, allí viene sobre usted, porque allí en Cristo Jesús usted es perfecto otra vez, en él está completo. Escuche. Dice: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Ahora vamos a hablar de la cabeza, porque la gente se va a mirar su cabeza pelona, calva, canosa o lo que sea. No está hablando de eso. Él es la cabeza. Vamos a poner un país. Aquí en Estados Unidos, ¿quién es la cabeza de este país? Donald Trump. Él es la cabeza porque él es el presidente. Ahora, él es el que tiene el liderazgo. Jesús tiene el liderazgo de usted y de mí. Él es la cabeza. Él es el que gobierna todo el cuerpo, con lo cual es la iglesia. Él es el que gobierna. Ahora vamos a llevarlo literal. Literal. Nuestra cabeza esta que tenemos ahora así, terrenal, es la que gobierna el cuerpo. Porque aquí solo vienen los pensamientos. Del corazón llegan los pensamientos. ¿Cómo puede ser que del corazón? ¿Pudiera ser que del corazón vienen los pensamientos? ¿Y son enviados a la cabeza para actuar? Sí. Porque en el corazón mora el espíritu o el hombre interior del cual habla la Biblia. Allí mora el espíritu de ustedes. Y ese espíritu manda las señales a nuestros miembros para que actúen. Por eso aún Jesucristo cuando estaba en la tierra, él decía que él hacía la voluntad de su Padre, ¿verdad que sí? Porque él reclamaba que su Padre estaba en él. Así es de que era el espíritu de su Padre que mandaba las señales a través de ese cuerpo, lo cual, lo que el espíritu decía o hacía, el cuerpo lo hacía, ¿verdad que sí? De esa manera habla. Así también como el espíritu que mora dentro de ustedes, el de ustedes, el propio de ustedes, es el que gobierna. Si yo les digo, busquen la escritura tal y tal, ustedes automáticamente lo reciben. Y empieza, el espíritu es el que hace a ustedes que vayan a buscar. Porque la carne, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es allí. Pero hay muchas cosas que pudiera yo explicarles tocante a ese punto. Pero ahorita vamos a terminar el servicio, el mensaje por el cual vamos. Así es de que eso les dice, ¿verdad que sí? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Ahora fíjese lo que dice. En él
así también vosotros fuisteis circuncidados al cortar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Cuando usted fue colocado en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, automáticamente ese cuerpo pecaminoso de ustedes fue quitado, fue circuncidado, fue cortado. De esa manera está, fue cortado, fue circuncidado, fue aniquilado, fue quitado. Escuche. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Al entrar usted en Cristo, ese cuerpo que ustedes tienen o yo tengo pecaminoso, carnal, es quitado. Y si fue quitado, usted ha acabado con el pecado, porque una nueva naturaleza es usted. ¿Lo están leyendo? Así es de que verdad que sí tiene muchas cosas allí que es necesario que sepamos. Apliquémosla al centro y es lo que es. Escuchen. Sepultados con él en el bautismo. Cuando el Espíritu Santo lo bautiza a usted, usted es sepultado en él, metido en él. Eso dice. Escuchen. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Usted nació o resucitó en una nueva naturaleza en él. Usted murió al cuerpo pecaminoso, carnal, y resucitó a una vida nueva en Cristo Jesús, ahora bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Eso le dice. ¿Sí lo están leyendo así? Eso le dice. Escuche. Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Así es de que si a él lo levantó, a usted también lo resucita o lo levanta en una nueva criatura. Hay una muerte por el bautismo del Espíritu Santo y una resurrección a vida nueva. Aún allí ustedes en ese cuerpo. No está hablando en la resurrección de los muertos. No, está hablando de ustedes, de mí. Cuando entramos en ese cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, usted, esta naturaleza muere y una nueva entra. Usted ha resucitado con él para andar en vida nueva. Así es de que si la gente no anda en vida nueva, es porque ese nacimiento no ha llegado. Pero escúcheme, la gente quiere ver a la gente con alas aquí en la tierra. No, usted está en un cuerpo de pecado todavía, pero usted sabe que algo pasó en su vida. Un día el Señor se manifiesta en la vida de ustedes personalmente y hace algo fuera de lo natural. Y se sigue manifestando señas de que el Señor lo ha tomado en su cuerpo y Él está manifiesto, está vivo en su propia persona de usted. De esa manera, eso es terminar con el pecado. Escuchen. Vamos a leer un poquito más. Y a vosotros, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ya miró, si él le perdonó todos los pecados, no hay nada. Si él lo circuncidó, lo colocó en el cuerpo, se acabó el pecado. No hay más. Pero si estas cosas no se explican a la gente detalladamente, nunca lo van a ver. Nunca. Escuche un poquito más. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando usted nació o volvió a nacer por medio del Espíritu Santo,
El pecado fue quitado y Él anuló el acta que había en contra de usted. Todas las ordenanzas que había en contra de usted, la muerte y todo, fue quitado. Fue anulado. Ahora, fíjese lo que dice. Quitando del medio y clavándola en la cruz. Ahí anuló el acta que estaba sobre usted. Todos los decretos que había sobre usted por cuanto usted era pecador, allí fue quitado. Escuche. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, todo aquello que estaba sobre usted, el enemigo, el diablo, tenía la autoridad sobre usted. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él triunfantemente allí los despojó. Porque Él vino a quitarle todos aquellos que estaban bajo su poder, porque Él vino a quitárselos. Y cuando Él murió en la cruz, Él los exhibió, triunfando sobre de ellos en la cruz. Porque al tercer día Él se levantó. Escúchenme. La escritura habla en una manera especial. Ahora, vamos a tener que ir a otras escrituras. Aquí tiene mucho, pero yo quiero que miren algo. Génesis 17. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento. Porque si la gente no entiende por qué empezó una cosa allá, la gente no va a entender esto otro. Aquello que del Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Allá hubo una circuncisión terrena, carnal en la carne, pero era para marcar el pecado. ¿Me entiende? Eso era para marcar el pecado. Escuchen, vamos al Génesis. Génesis 17:1. Esto empezó desde allá. Así es de que todas las promesas fueron hechas a Abraham. Allí empezaba una descendencia que Dios prometió a Abraham. Allí empezó ya Dios a traer más de sus hijos a la tierra. Para atrás y hubo uno que otro solamente hasta llegar a Noé. De Noé vino Sam y Jafet y Cam y así se brincó. Pero en Adán ya venían muchos más. Por eso habla de esta manera. A Abraham se le fue dada esas promesas. Génesis. Déjenme lo encuentro, mis hermanitos. Quiero enseñarles algo que miren. Lo cual el mundo no conoce. No conoce esas cosas. Escuchen. El 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, anda, camina delante de mí y sé perfecto. Ahora, todo el tiempo a los escogidos del Señor, Él les enseña que sean perfectos, pero vamos a ver dónde estaba la perfección de Abraham. ¿Por qué? Porque no había sido mandado Jesús. Él nació también en pecado. Pero Dios le da ordenanzas o cómo entrar en un pacto. Y mientras el hombre se mantenga en ese pacto, ese anda perfecto delante de Él. Encontramos después de Abraham a otro llamado Job. Job, no había ni uno en la tierra como él tan perfecto. Ahora, Jesucristo no había venido para que él fuera tan perfecto. Pero sin embargo, por causa de lo que Dios le ordenó, y él se mantuvo bajo un sacrificio circuncidado al 8º día él, y bajo un sacrificio de animales, él era perfecto. Su caminar, su fe en el Señor era intachable. ¿Por qué? Es lo que se requería en ese tiempo. Hasta que viniese la verdadera perfección, tanto de ellos como de nosotros. Pero en cuanto terrenalmente, Él era perfecto. Escuchen. Y
pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, yo les dije hace mucho tiempo algo acerca de cómo Dios se expresa. Nosotros, cuando hacemos algo y vamos a pronunciar a segunda persona, hablamos primero de la persona, entre tú y yo. Pero aquí es Dios primero, porque Dios viene primero sobre todas las cosas. En Él fueron creadas. Por eso habla de esta manera. Como si le faltara educación al Señor, porque primeramente se coloca Él. ¿Por qué creen que se coloca primero Él? Porque es primero que Abraham. Aun cuando estaba en la tierra, en un cuerpo llamado Jesús, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escuchen. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre y de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Ahora, yo te voy a dar, para entrar en un pacto contigo, tengo que cambiarte el nombre. Porque el nombre que tú tienes es carnal, terrenal, te lo dio tu padre y tu madre. Yo te lo voy a cambiar, te voy a dar un nombre, el nombre que yo te tengo a ti. Porque te voy a hacer grande en la tierra, padre de muchedumbre. Tú representarás al creyente del Antiguo Testamento y al creyente del Nuevo Testamento. La fe. Escuchen. Y te multiplicaré el 6 en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todo varón entre vosotros se circuncidará, cortará una parte de su carne pecaminosa. Así es de que el quitar la carne, quitar el pecado, ya venía desde allá. Venía marcado. Aunque aquí cortaban una porción, pero cuando entramos en Cristo Jesús por el nuevo nacimiento, nueva creación es. Usted acabó completamente con el pecado. En Cristo usted está completo. Escuchen. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Quitarás la carne. Cortarás una porción del miembro masculino del hombre, porque por el hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y así pasó a todos los hombres, porque en Adán todos pecaron. Y como pecaron todos, todos continuamos con la misma manera. Hasta ahorita, nuestros padres tuvieron una unión y tuvieron hijos. Lo mismo que hizo Adán y Eva. De esa manera viene todo el mundo. Así es de que ellos tuvieron hijos por voluntad humana, carnal. Lascivia, toda cosa que hay en nosotros, la heredamos de nuestros padres, Adán y Eva.
Así es de que se dejó venir nuestro Señor Jesucristo para cambiarnos de naturaleza y que fuésemos una vez más conforme a Él. La Biblia se lo está diciendo. Pero es muy difícil de ver, hermano Martín, todo eso. No fue dado para que lo vean todos o para que lo enseñen todos. Eso no es así tampoco. Ahora, miren esto, sigamos adelante. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta será esa señal. Vamos más abajo. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, porque por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, aunque sea un extranjero, que sea un esclavo que entrare o un extranjero que entrare en el pueblo entre ustedes, tiene que ser circuncidado. ¿Por qué? Porque Dios no se puede manifestar si no hay circuncisión. Allá era la carne, era obedecer, cortar una porción, era una señal para permanecer entre su pueblo. Entre su pueblo estaban las dos simientes, pero ellos estaban circuncidados. Era la carne. Pero allí entre ese pueblo estaban los verdaderamente hijos de Dios, los cuales Dios los cuidaba como la niña de sus ojos. Ahora, en estos tiempos también, las dos viñas están, el que realmente quiere servir al Señor y el otro que juega la parte. Rituales, tradiciones de hombres. Escuchen, vamos a seguir, no me voy a meter mucho en eso todavía. Dice, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe de ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, ese pacto tiene que estar en la carne por pacto perpetuo. Dirá usted, ¿y ahora? Sigue la misma circuncisión, pero ahora es quitada toda la carne. No nomás el prepucio, su naturaleza toda carnal debe de morir y entrar en otra naturaleza llamada Jesús. Esa es la circuncisión que hablamos en Colosenses. Es lo que le dice. Escuchen. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Ya miró? Ese es cortado del grupo. ¿Qué será ahora? Si la gente no es circuncidada por el Espíritu Santo para entrar en su grupo, entre su pueblo, no es parte de su pueblo. Por eso yo hablo de esta manera todo el tiempo. Usted tiene que circuncidar su carne por medio del bautismo del Espíritu Santo. Es el que circuncida ahora. Antes la gente circuncidaba al hombre, hecha de mano, dice allí, con circuncisión hecha de mano. Otro hombre lo circuncidaba. Pero ahora usted es circuncidado por el Espíritu Santo y colocado en otro cuerpo. Su naturaleza no es más. Escuchen. El 14 una vez más. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai su mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. No la vas a llamar Sarai. Yo los estoy cambiando. El nombre que le dieron a ella terrenal, yo se lo quito y le doy uno de acá.
en la tierra. Ella es estéril. Pero si yo le cambio el nombre, ella será madre de un muchedumbre. Fue cambiada. Ella fue cambiado su nombre, nombre del Señor, nombre de allá de arriba. Así es de que ella empezó a procrear. Automáticamente su naturaleza de estéril, terrenal, fue quitada. Y se le dio una de arriba. Dice, ¿cómo que se le dio de arriba? Sí, agarró otro nombre que solamente Dios da. Por eso digo eso. Escuchen. Vamos a irnos a otras escrituras para avanzar. Romanos 7:4. Esto es para que ustedes miren cómo está hablando y de qué está hablando. La carne, la naturaleza pecaminosa del hombre, del humano entero completamente. Por eso es que estamos podridos. Ocupamos una transfusión de sangre, pero de arriba. Ocupamos un cambio de naturaleza, un nacimiento nuevo para que seamos conforme a Dios. De otra manera, aquí estamos batallando. Escuchen. Romanos 7:4. Esta que estamos hablando les va a servir a personas en el mundo también. Son mensajes sencillitos que pueden ellos mismos captarlo. Aquellos que tienen oído, los que no tengan oído, pues no lo van a oír, ni lo van a entender, porque ellos ya tienen formulado su manera, lo cual no da para ningún lado. Esto viene desde el principio hasta el final, no viene de otra manera. Dejen y lo encuentro, hermanos. Romanos 7, el 7:4. Ahí vamos a empezar para abrir esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. También así vosotros, hermanos, está hablando de los que entraron en el cuerpo. Habéis muerto a la ley del pecado. Has muerto a esa ley pecaminosa o has muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Sí lo están captando, ¿verdad que sí? Habéis muerto de esa ley de pecado, habéis sido circuncidados de esa naturaleza carnal y colocados en el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que se levantó de los muertos, para que llevéis fruto para Dios. En esa naturaleza no podemos llevar fruto para Dios, sino que siempre vamos a llevar fruto para muerte, porque estamos en la carne, vamos a morir, estamos todavía en un cuerpo pecaminoso. Ahora, escúchenme, voy a meter algo aquí. Así nosotros vamos a otros lugares. ¡Qué bonitos cantos! ¡Qué bonito predicó el hermano! Escuchen lo que voy a decir. Si esos hermanos, si esos cantores no han muerto al pecado, ellos están trayendo frutos de muerte. Hay un rescate para cada hermano, para que cante así, la gente cante como jilguero. Como jilguero pecaminoso va a morir. Necesitamos vida. Esa vida eterna, la cual fue bloqueada desde el jardín del Edén, tiene que volver a usted y a mí. Que vuelva a fluir como corrientes de agua viva sobre usted. Agua viva, viva es el Espíritu Santo vivo revoloteando dentro de su ser una vez más. Vida eterna. Eso le está hablando. La Biblia dice que allá había, en el Apocalipsis, había un manantial. Ahora, manantial es un lugar donde hay mucha agua.
siempre fluye. Pero aquí lo que está hablando, que es el espíritu de vida eterna que siempre está fluyendo, dando vida a todos sus hijos. De eso está hablando, no está hablando de manantiales de agua, ni una cosa ni otra. Son ejemplos solamente que pone la Biblia, la palabra. Escuchen. Escúchenme. Porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, este que está hablando recibió vida. Recibió nueva naturaleza, de eso está hablando. Este otro, del que resucitó de los muertos. Ahora dice, porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, por la ley pecaminosa que hay en nosotros, llevábamos frutos para muerte. Ahora, la gente dice que estamos correctos nosotros en la manera que nacimos. ¿Dónde cabe eso en la cabeza? Si la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, no habla de otra cosa. Inmediatamente Dios ordenó la circuncisión al hombre para que el hombre marcara por dónde entró el pecado. La mujer no se marcaba, la mujer no se circuncidaba. No era un mandato para la mujer, porque el pecado no entró por la mujer. Los hijos nacen de la mujer, pero el hombre es el que los engendra. Y así pasó a todos los hombres. Así de sencillo. La Biblia no marca a la mujer, marca al hombre. Pero muchas veces nosotros simplemente nos vamos por cosas lógicas. Oh, es que la mujer es la que cayó en transgresión, pues ella es la culpable. No, si Adán no se hubiese acercado a Eva, no estuviéramos en este enredo. Ahí hubiese terminado todo. Es correcto, Eva hubiese terminado con un hijo de la serpiente, pero no uno de Adán. Así es de que fue Adán. Adán es el que nos metió acá, en este enredo, pero también la serpiente metió a los otros y está retacado el mundo de ellos. Por eso hay tanta maldad. Los dos se vinieron, siempre se los he dicho. Ahora, es muy duro yo hablar de esta manera, pero ¿qué puedo hacer? Si es lo que es. Escuchen. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, Ahora, déjenselo leer de nuevo. Pero ahora estamos libres de la ley. Cuando usted entra en Cristo Jesús, usted está libre de pecado. Estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella. Nosotros cuando entramos en Cristo morimos a aquella ley, a la ley del pecado, en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos, dice allí, la palabra sujetos, en la que estábamos prisioneros. Si usted es libre, es porque estaba preso. Pero ahí dice sujetos y preso es lo mismo. Amarrado también es la misma palabra. Atado, estábamos sujetos a esa ley. Pero fuimos libres, libertados. Escuchen. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, allá se les fue dada una ley terrena por causa del pecado, mandamientos inscritos en tablas de piedra, que los acusaban porque la ley era santa. Había mandamientos que el hombre, por ser de pecado, pecaminoso, no podía cumplir. Y fuimos liberados de aquella ley por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y fuimos librados de la ley que estaba escrita, la letra. ¿Me entienden? Porque los mandamientos eran inscritos en una piedra. ¿Es correcto? Eran letras, pero mandamientos expresados en letra, escritos con el dedo de Dios.
Fuimos liberados. Cuando el hombre entra en Cristo Jesús, él fue liberado. Es libre del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado porque fuimos liberados? De ninguna manera. Escuchen. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, leímos esto la semana pasada o hace unas 2 semanas. Pero yo quiero traérselos a memoria. Para que sepan cómo es liberado el hombre. Porque estamos hablando de un título. ¿Cómo acabar con el pecado? ¿Cómo acabamos? Por un espíritu. Somos bautizados en ese cuerpo. Es la única manera de acabar con el pecado. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ordenanzas, no hay transgresiones. Así es de que cuando vino la ley, los mandamientos expresados, escritos en tablas de piedra, así es de que esto lo condenó a él. Porque si la ley, lo que fue escrito por Moisés bajo la ley, no dijese, no codiciarás, yo no conociese la codicia. Escuchen. Abajo el 9, y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así es de que automáticamente, si ese pecado está vivo en usted, tiene que matarlo. Tiene que acabar con él. Así es de que Dios dio la manera como acabarlo. Escuchen abajo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Así es de que el mandamiento, como era santo y él era pecador, un pecador que no podía parar de pecar, de transgredir, así es de que el mandamiento santo a él le resultó para muerte. Se supone que si usted Dios le da un mandamiento, ese mandamiento es santo, pero usted lo va a quebrantar porque usted es contrario a Dios y al mandamiento. Usted es contrario a lo limpio, usted es sucio. Yo soy sucio, para que me entiendan. Soy contrario a lo limpio porque yo fui engendrado en pecado. Así es de que al venir el mandamiento, esto sucio se va a contradecir con lo santo. Y va a transgredir aquel mandamiento santo. Pero Dios dio esos mandamientos para que el hombre se diera cuenta que él era pecador y que estaba torcido. Para que él hiciera algo cuando él viniese. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Yo me di cuenta hace muchos años en Yuma, Arizona, que yo era pecador y que era pecado todo mi ser. Así es de que desde ese día yo bajé mi cabeza y dije, nunca voy a levantar yo mi cabeza hacia arriba tratando de insinuar que soy algo en la tierra, porque no lo soy. ¿Cómo puede el hombre sujetar al hombre? Dándose cuenta de su naturaleza. Ahora, les voy a decir por qué me pasó eso. Un poquito. Resulta que el Señor me empezó a visitar desde que yo tenía 1 año de que había aceptado al Señor. Así es de que Él me empezó a visitar. Entonces los hermanitos llegaban. Es que hermanito, es que usted lee mucho y ora mucho, por eso el Señor lo tiene en gran estima. Y llegué a pensar yo que a lo mejor sí era eso. Pero después me di cuenta que no. Cuando el Señor me enseñó que yo nací en pecado y que todos los humanos nacieron en pecado y eran pecadores por naturaleza o por nacimiento, entonces yo dije, yo no soy nada, Señor. No es por mis habilidades, no es por esto ni es por aquello. Entonces, no, yo creí en ti. Yo te creí tu palabra, entonces tú me recibiste esa misericordia porque yo tengo fe en ti, creo en ti.
Por eso tú me salvaste. Y te manifiestas a mí por causa de que yo creo en ti. No por otra cosa. Yo les aseguro que hay gente que ora mucho más que yo. Yo les aseguro que hay gente que lee mucho más que yo. Pero también les puedo decir esto, que el Señor no les abre nada. Así es de que yo puedo andar por ahí en la calle sin leer, sin haber orado, y el Señor me revela su palabra de una parte hasta la otra. ¿Por qué será? Porque creo en Él. Porque tengo confianza en Él. Porque toda mi fe y mi confianza está puesta en Él. Soy hijo de Él. Abraham no hizo más que creer en Él y seguir su caminar. ¿Qué tiene que hacer el hermano Pancho o el hermano Meño? Creer en el Señor y será salvo. Es todo. Escuchen, vamos a seguir leyendo. Porque no lo he leído todo. Quiero llegar de perdida hasta el 8. Y otra escriturita que tengo aparte. Escuchen. El 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. El pecado me engañó o me sedujo y me mató. Escuchen. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Cuando yo me di cuenta que la ley era santa y limpia porque venía de parte de Dios y yo nací de pecado, el mandamiento me mató, me dejó fuera. Me aniquiló, porque todo aquel que nació de pecado y es pecador, muerte. Al venir el mandamiento, Pablo se dio cuenta que estaba muerto. Era contrario. Escuchen. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual, mas yo sí soy carnal, terrenal, vendido al pecado. ¿Quién me vendió? Adán. Adán nos vendió al pecado. De esa manera escogió él y de esa manera se vino toda la humanidad. Sexo, para que me entiendan, porque si yo no digo lo que es, entonces, ¿qué quiso decir? ¿Una manzana? Porque la gente cree que comieron de un árbol natural. Hasta ahorita no conozco ni un árbol que produzca pecado. O algo de eso. No hay tal cosa. O que traiga la muerte a la gente, a toda. Porque no todos hemos comido de ese árbol si fuese literal. Sin embargo, todos estamos muriendo. Vamos a ver. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ya miró? Si yo termino haciendo lo contrario a la ley, apruebo que la ley es buena, porque el pecado o el chueco, el sucio, jamás va a ser lo bueno. Así es de que al hacer lo contrario usted aprueba que la palabra es santa. ¿Por qué? ¿Cómo pudiera usted, siendo sucio, a menos de que le enseñen algo limpio, entonces se va a dar cuenta que usted está sucio? Así es de que al hacer lo chueco, apruebo que lo chueco no puede hacer lo bueno. Apruebo que la ley es buena y santa. Escuchen. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo, el ser interior, no soy yo el que hace eso, sino que el pecado que mora en mí. Así de que el pecado que mora en mí me lleva cautivo a hacer lo que es contrario a Dios. Escucha abajo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien.
Y yo sé esto, que en mi carne. Ahora, dicen que está muy bien. Que la carne, esto era conforme a Dios todo. Cuán engañados están. Y yo sé que esto en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien? Porque nació de mal. Fue engendrado en pecado lo concibió su madre. Así es de que yo sé que en esto, en mi carne, no mora el bien. Escucha. Esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Ahora, escúcheme. ¿Cuántas veces usted no se esfuerza en hacer el bien y termina haciendo el mal? Todo el tiempo nosotros, por ejemplo, ahora, con lo que ustedes están recibiendo, pudieran decir en la tarde dentro de ustedes: me voy a esforzar a hacer el bien. Y terminan haciendo las cosas al revés. ¿Por qué creen ustedes? Porque hay dos naturalezas. El espíritu quiere hacer las cosas bien, pero la carne hace lo contrario porque está torcida. De eso le está hablando aquí, mire. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay dos naturalezas. El ser interior, el ser espiritual, quiere hacer las cosas bien, pero hay una ley. Él está dentro de un cuerpo de pecado, así es de que ya es sujetado y hace lo contrario. Escuchen. Así que queriendo yo el bien, hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cómo que está en él? Sí, con esa maldad nació. Los niños salen mal, vienen mal ya, pero llegan a una edad donde empiezan a practicarlo. Ya vienen así, es su naturaleza. Escuche abajo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿En dónde se deleita? En el hombre interior, el ser espiritual. Yo me deleito en la ley de Dios. Escuche abajo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo carnal, que se revela a la ley de mi mente, a mis pensamientos. Yo quiero hacer el bien, pero la carne me jala a hacer lo contrario. Escuchen. Que me llevan cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted ocupa una libertad. Oh, miserable de mí, miseria de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ahora, si el árbol de la vida en el jardín del Edén, ese camino, esa entrada fue cerrada para la vida eterna, usted está en un cuerpo de muerte, por eso no puede entrar para atrás, la vida no le llega a usted. Pero usted ocupa libertad, usted ocupa salvación de ese cuerpo de muerte para que la vida llegue. Escuche. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así es de que usted ocupa esa libertad, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por Jesucristo. Así es de que yo sirvo, con mi mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado porque está todavía en la carne. Y todo ser que está en la tierra, que tiene un cuerpo carnal nacido de mujer, está en un cuerpo de pecado, pero él fue colocado en Cristo Jesús. Escuche lo que dice más abajo. Voy a entrar poquito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andan en ese cuerpo natural, en ese nacimiento terrenal que le dio papá y mamá.
sino que ya andan conforme al Espíritu. El Espíritu está conforme con usted. Esa enemistad que había entre usted y Dios, allí termina. Y Dios está conforme con usted. Las paces fueron hechas. Viene una reconciliación. Jesucristo mismo dijo esto antes de irse: mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. La reconciliación por los pecados entre Dios y el hombre, yo la dejo. ¿Dónde la dejo? Las dejo clavada en la cruz. Él murió por sus transgresiones. Así es de que esa reconciliación entre Dios y el hombre fue hecha en la cruz. Cuando usted decide seguir a Dios y Dios lo acepta como un miembro de su cuerpo, esas paces han sido hechas. De otra manera jamás lo coloca en el cuerpo. Busquen ese nuevo nacimiento. Busquen esa nueva naturaleza. La Biblia no le habla de otra cosa. Todo aquello que está en el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros. Les iba a hablar del sacerdocio celestial. Cualquier rato vamos a tomarlo bien adentro, desde Levíticos, porque esto fue dado a los levitas. Y vamos a traerlo hasta nuestros tiempos, a través de los tiempos, porque todo aquello fulminó en Jesús. Así es de que, mis hermanos, vamos a mirar la última escritura, que nomás entramos poquito en ello. Colosenses 2:8, pero vamos a terminarla toda, porque no la terminé. Quiero que miren esto. Es necesario que lo miren. ¿Por qué? La gente está fallando en todas áreas. Miro yo a estos hermanitos, que son muy buenos, por cierto, en cuanto a religiosos. Son los adventistas. Ellos maltratan mucho la carne, siguiendo rigurosamente tradiciones de los hombres. Así es de que ellos no comen carne, menos de puerco, quizá ni café ni nada de eso usen, como si en eso estuviesen esas cosas. Así es de que, mira lo que dice aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí no hay trinitarios. Jesucristo es el que gobierna todo principado en los cielos y en la tierra y en todas partes. Él es la cabeza de todo. Escuchen. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso les dice lo mismo para allá, ¿eh? Escuchen. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Allí son perdonados todos los pecados con esa nueva circuncisión, ¿verdad que sí? Hermanitos, es necesario. Es necesario. El 18, váyase hasta más abajo. No, lo vamos a leer todo. El 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ahora, que nadie os juzgue por no guardar estos días. Ahora, otra gente diría, es que tenemos que guardarlos para que nadie nos juzgue. No, que nadie los juzgue por no guardar esos días.
Si usted se va a Gálatas, allí lo reprende Pablo diciendo, ¿qué es esto que escucho? Habéis empezado por el Espíritu, habéis terminado en la carne. Guardáis los días, los meses, los años. Me temo que he trabajado en vano con vosotros. Escuche aquí abajo. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad o culto a los ángeles. Nadie os Vamos a ver, déjenlo de nuevo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Así es de que ustedes no se dejen engañar por gente de mente reprobada, ofreciendo sacrificios ocultos a ángeles. Aquí hay otros hermanitos que están ofreciendo servicio o cosas, tradiciones carnales a los ángeles, profetas. Escucha abajo, entremetiéndose en lo que no conocen, con su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud. No se están haciendo de la cabeza en virtud. La cabeza es Cristo. No se están haciendo, no están llegando hasta la cabeza, lo cual es Cristo. Han llegado al mensaje, miembros del mensaje, pero no han llegado a la cabeza, lo cual es Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, al usted llegar a la cabeza, lo cual es Cristo, todo su cuerpo, cada miembro del cuerpo de Cristo se está nutriendo por el crecimiento que da Dios, no el hombre. Cuando usted entra en el cuerpo, el crecimiento se lo empieza a dar el Señor. Escuche. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si ustedes han muerto, están sepultados en Cristo conforme a las reglas del mundo, rudimentos del mundo, tradiciones de los hombres. Escuchen. ¿Por qué pues? ¿O por qué? Si vivieses en el mundo, ¿os sometéis a preceptos? Si usted ha muerto, está escondido en Cristo y Jesús es la cabeza del cuerpo o su cabeza suya, y en Él usted está completo, ¿por qué usted se somete a tradiciones del mundo? O cosas que hacen los hombres aquí para que usted, según se salve. No, usted es salvo en Cristo, por fe. Escuche, se lo va a aclarar aquí. Tales como, mire, escuche, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos o a mandamientos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. No manejes, no toques, ni siquiera, no comas, no toques, ni siquiera lo toques. Si usted está en Cristo, usted es salvo. No se someta a mandamientos de hombre. Si usted ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, usted es libre. Escuche. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso. Toda doctrina que es terrenal, si usted no llega a Cristo, aún lo que yo predico, escúcheme. Si usted no llega a Cristo, todo esto va a desaparecer un día, lo que yo hablo. Usted llega a Cristo o usted muere. En Cristo está la vida. Él es el árbol de la vida para todo ser en la tierra. Es el árbol de vida eterna, la fuente de vida para todo hombre. Venga y beba. Escuchen. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo. Ahora,
Si usted no toma, no maneja, no usa, no gusta de esto y de aquello, en cierta manera tiene cierto trato en cuanto a la carne. Sujetar al cuerpo, no haga esto, no haga aquello, no haga esto y esto y esto. Tienen ciertas cosas que usted trata duramente a su carne. Escuche. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos carnales. No pueden, no tienen ningún poder. No puede usted sujetar por medio de no coma, no beba, no haga esto. Usted no puede controlar sus apetitos carnales con los cuales usted nació. Usted ocupa una nueva naturaleza. Ese apetito que usted tiene, carnal, lujurioso, para toda clase de inmundicia terrena, usted no lo puede controlar. No tome café, no coma carne de puerco. Con eso no se corrige. Aunque si lo hace usted, está bien. Pero escúcheme, usted ocupa una circuncisión por el Espíritu Santo que quite esas impurezas. Escuche más abajo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Deje de, si usted ya nació en esta naturaleza, sumérjase en el Espíritu y busque las cosas de arriba. Deje de andar aquí chachareando en la tierra. ¿Usted cree que yo no fallo? Pero no me preocupa, yo estoy sumergido a las cosas de arriba porque ya soy de arriba. Él me liberó del pecado. Los errores que yo cometa no cuentan porque mi mirada está arriba. Porque Él me cambió de un lugar a otro. Él se colocó por mí. Escuchen. Buscar las cosas de arriba, donde está escrito, sentado a la diestra de Dios. Él está colocado al frente del poder en las alturas. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora, escúchenme. Esto quiero que resalte allá en el mundo. Oh, Dios me prometió riquezas. Oh, Dios me prometió toda clase de bendiciones terrenales. Entonces en la tierra está tu corazón. Es lo que te dice allí. Buscad, poner la mirada en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Escuche. Poner la mirada, el 2, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida eterna, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, no en la tierra. Hermanitos míos, es muy diferente lo que yo hablo a lo que se está moviendo en el mundo, pero quiero que esto llegue a donde quiera. Toda esa falsedad que hay en todo el mundo es errada. Él dijo, no os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Considerad los pájaros que ni siembran ni ciegan, y Dios los mantiene. Contimás a vosotros, hombres de poca fe. En una oración dice, danos el pan de cada día. Porque teniendo sustento y abrigo, debemos de estar contentos. Pero ¿cómo? Si somos del mundo mundanos, queremos las cosas de abajo. Riqueza y gloria, y que se diga que grande es el hombre. Ciertamente morirán. Ciertamente están todavía bajo su pecado, concupiscencias y maldad. No han sido liberados, por eso piensan así. Son de este mundo, por eso piensan en las cosas del mundo. Pero si son de arriba, piensan en las cosas de arriba. ¿Qué tiene que ver lo de abajo? Si tengo o no tengo, da la misma. Yo me voy en cualquier rato. Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Espero lo que se habló, todo lo que se habló, les sirva. ¿Por qué? Iba a traer un mensajito diferente.
pero será la próxima. Este mensajito les va a ayudar a reflexionar y es sencillito todo, mis hermanos. Repitan las escrituras que se marcaron si ustedes las tienen. Léanlo despacito en sus casas y verán qué glorioso es todo eso. Que el Señor me los bendiga en este día. Nos ponemos de pie, mis hermanos.